Buenas noches, Alexander. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y bienvenidos a este live que organiza el programa Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y bueno, quiero presentar a mi gran amigo Alexander Barrios, ¿sí? Con el que nos luchamos esta pediatría y con el que estudiamos juntos. Entonces, tiene un honor acá de que el primero de sus títulos es el padre de Luciana. Le damos gracias a Luciana por prestarlo un ratico, ¿sí? Él es pediatra, es magíster en epidemiología, es consultor internacional certificado en lactancia materna, docente universitario. Y bueno, el doctor Alexander es experto en lactancia, bienestar y acompañamiento para el recién nacido y su familia. Por esta razón vamos a hacer un recorrido desde que los papás y las mamás se creen o se imaginan que quieren ser padres y empieza toda esa preparación para tener un bebé o tener un recién nacido ya en casa. Entonces, Alexander, te doy la palabra para que podamos hacer ese recorrido. El objeto de este live es precisamente hablar de esos cuidados del recién nacido desde la etapa preconcepcional o antes, cuando apenas lo estamos imaginando, hasta cuando ya lo tenemos en casa. Entonces, te doy la palabra para que la audiencia te escuche y podamos responder las preguntas y las invitamos a que todas las inquietudes nos las hagan saber. Así es. Como lo han mencionado, realmente los cuidados del recién nacido no siempre van a iniciar desde el momento en el que el bebé nace. Realmente, para que un bebé nazca en las mejores condiciones, ojalá exista una programación por parte de los padres antes de tener ese proceso de gestación. Y es que realmente los padres que desean tener un bebé y logran modificar sus estilos de vida, practicando actividad física, teniendo una nutrición adecuada, realmente lo que se ha visto es que estos padres tienen bebés con menos probabilidades de enfermarse en ese momento en el que nace ese bebé. Por eso la invitación es, aunque muchas de las gestaciones son preparadas, son programadas, otras no surgen de esa manera, pero la invitación es, si hay una familia que tiene el interés de procrear, de gestar y de tener un bebé, lo ideal es que exista una programación y ojalá esa programación vaya con la modificación de los estilos de vida saludable que incluyen actividad física y una nutrición adecuada. Realmente dice mucho, ¿no? El peso de la mujer antes de la gestación y los resultados que va a tener posteriormente. De allí que es importante que se den estas modificaciones del estilo de vida predominantemente en la mujer, aunque hay también algunos otros trabajos que han demostrado que aquellos hombres que modifican su estilo de vida también logran impactar positivamente la salud de ese bebé recién nacido. Por lo tanto, yo creo que el buen comienzo es precisamente ese, ¿verdad? Una preparación, una modificación de los estilos de vida si es que hay que mejorarlos o continuarlos de esa manera y tener un asesoramiento. Yo creo que en primera instancia esa sería una de las recomendaciones que nosotros hacemos incluso como pediatras, y es un mensaje que se envía también a las personas que acompañan a familias que tienen el interés de estar en un proceso de gestación. Alex, una pregunta. Siempre cuando en nuestra familia van a hacer un bebé, los días previos pasa de todo, ¿no? O sea, cómo se prepara una mamá y un papá para recibir un bebé, la abuela, el abuelo, los tíos, ¿qué tendrían que hacer los papás y las mamás que nos están escuchando? ¿Cómo tendrían que prepararse para esos momentos antes de nacer? Unos días previos, lo que nosotros como pediatras llamamos los cuidados prenatales. ¿Qué nos recomiendas? Los cuidados prenatales sí es una condición importante, ¿verdad? Y aquí hacemos un llamado también a la vinculación del padre durante este proceso, porque es una pieza clave y una pieza fundamental durante todo este proceso. Pero uno de los pilares fundamentales es el aprendizaje, el proceso de educación, el proceso de formación que se lleva a cabo durante el periodo prenatal. Toda la información que una familia en proceso de gestación adquiera
va a ayudar a mitigar cada una de las dificultades que se presentan durante esos primeros días. De allí que es importante que busquen información y que busquen información con un sustento importante, como lo pueden encontrar aquí en esta cuenta de Instagram Crianza y Salud. De la misma manera, la participación en cada uno de los programas que tienen las diferentes entidades de salud que ofrece información sobre lactancia y cuidados del bebé recién nacido y toda la información que ustedes puedan encontrar en lecturas que puedan llevar a cabo. Uno de los pilares fundamentales entonces es la formación, la educación. Esto no quiere decir que si yo participo de estos cursos no voy a tener problemas. Las dificultades estarán, pero existirán mejores formas de acompañarlas. De allí entonces que todos estos procesos de formación, y si en este momento hay una familia en gestación que está viendo este en vivo, seguramente está haciendo eso de lo que nosotros estamos recomendando en este momento, que es la participación activa en los procesos educativos. Entonces, la asistencia también a estos controles prenatales y recordar que nosotros como pediatra tenemos la propiedad, la facultad de llevar a cabo una consulta prenatal. De ahí que ustedes, familias gestantes, no solo deberían participar de las consultas que tienen con su ginecólogo, con su obstetra, sino también la participación de una consulta con el pediatra. Esta consulta con el pediatra debería hacerse después de la semana 34 de gestación, donde un pediatra va a determinar si existen o no algunos factores de riesgo que se puedan intervenir, mitigar, obviamente para mejorar el bienestar de ese bebé cuando nazca. Entonces recuerden, ustedes también tienen esa posibilidad de solicitar o de ir buscando desde la semana 34 un pediatra para que puedan evaluar esos aspectos. Y dentro de esos aspectos en conjunto, el pediatra con el ginecobstetra, lo ideal sería que ustedes planearan algo que ya viene en auge y es el plan de parto. Ese plan de parto es un documento que realiza mamá, papá, con el propósito de tener ese parto en las mejores condiciones, así como se lo han soñado, explicando con claridad cuáles son las cosas que les gustaría que se llevara a cabo y cuáles no estarían de acuerdo. Y eso Alex, obviamente, sí. el papá puede acompañar o debe acompañar, o qué recomiendas tú, porque muchas instituciones de salud no dejan que el papá esté y eso fortalece vínculo. Bueno, tú eres el experto, pero cuéntanos, para poder planear eso, ¿qué tendrían que hacer? Fíjate que la Organización Mundial de la Salud establece que la mujer en trabajo de parto debe estar acompañada por una persona. La mujer gestante o la mujer que está en trabajo de parto es quien decide quién lo acompaña. Realmente, ojalá la decisión que tome sea que esa persona que la acompaña sea su pareja, sea el esposo. En este sentido, hay algunas instituciones de salud que cada vez son más amigables con este proceso y hay que previamente conocer cuáles son las normas que ellos establecen. Algunos exigen la realización de un curso básico para poder ingresar y, bueno, si es un trabajo de parto, no entorpecer todo ese proceso que lleva consigo el nacimiento, pero cada institución de salud tiene una política que les va a permitir acceder. Incluso aquí en la ciudad de Medellín hay instituciones públicas que permiten el ingreso del padre en ese momento. Por lo tanto, yo creo que aquellas familias que están en proceso de gestación es una asignatura que tienen pendiente, una tarea por resolver para que determinen en la institución de salud donde nacerá su bebé si existe la posibilidad de participación del padre. ¿Por qué? Porque es un derecho, la Organización Mundial de la Salud así lo establece. Okay. Alex, otra pregunta. ¿Qué es esto de la hora dorada? ¿Verdad? O sea, ya llegó el momento, ya todos en la familia contentos y todos esperando. ¿Qué es esto de la hora dorada que muchos hablamos de eso y qué nos sugieres en ese momento? Aquí es donde yo sugiero que el papá esté muy atento, porque el padre será el garante o la persona que lo acompaña, ¿cierto? Será el garante de que estos derechos que son, porque en Colombia ya tenemos una ley de parto humanizado y de parto respetado, que estos derechos él los defienda. La hora dorada son esos primeros 60 minutos de vida donde ocurren transformaciones importantes en el bebé y que van a impactar la salud las primeras horas y el resto de su vida. Esta hora dorada
tiene principalmente tres aspectos. Estos tres aspectos serían el contacto piel con piel. El bebé nace y ojalá lo primero que ocurra sea el contacto piel a piel con la mamá. El segundo aspecto importante es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Este pinzamiento tardío quiere decir que no van a cortar de forma inmediata el cordón umbilical, sino que se van a esperar 1 minuto y medio o más para llevar a cabo este corte. Y el otro, uno de los más importantes, es el inicio temprano de la lactancia materna dentro de esa primera hora. Cada uno de estos aspectos tiene un rol importantísimo. El contacto piel a piel permite que ese calor que comparten mamá y bebé logre regular la temperatura del entorno y estabilice la temperatura del bebé recién nacido. Esta estabilización de la temperatura del bebé recién nacido logrará que ese bebé mejore sus niveles de azúcar en sangre, que son uno de los momentos más cruciales, ¿verdad? En donde se requiere que exista estabilidad de la temperatura para que no exista una disminución en esos niveles de azúcar en sangre. Pero también en ese contacto piel a piel, mamá y bebé, y por qué no la persona que acompaña, que ojalá sea el papá, van a establecer un contacto visual. Y ese contacto visual es una fase como de enamoramiento, ese primer flechazo que ocurre. Y como en todo flechazo de enamoramiento, hay liberación de oxitocina. Y esta liberación de oxitocina natural, que no corresponde a la que probablemente le pasen a la mamá por la vena, da el primer paso para el inicio de la lactancia materna. 2, el pinzamiento tardío del cordón es tan importante que ayuda a estabilizar todos los cambios que existen en la circulación del bebé, pero además le da un volumen de sangre adicional que va a evitar que ese bebé tenga anemia durante los primeros 6 meses de vida. Y el tercero es el inicio temprano de la lactancia materna durante la primera hora, que lo que garantizará es generar una impronta o una seña de succión que va a garantizar que ésta pueda ser extendida en el tiempo y obviamente va a recibir esa primera leche que es el calostro que va junto con el contacto piel a piel y la regulación de la temperatura a ayudar que el azúcar en la sangre de este bebé permanezca en límites normales. Es importante aclarar que cada uno de estos tres aspectos solo se llevará a cabo si mamá y bebé tienen una condición de estabilidad. Si alguno de los dos tiene alguna condición de salud que afecte ese contacto, obviamente la prioridad es el bienestar del que se encuentra afectado. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí sería importante tenerlo en cuenta. Otra pregunta. Normalmente cuando ya el niño ha nacido, el recién nacido ha nacido y está en alojamiento conjunto con su madre, los pediatras vamos y revisamos al niño, hacemos una exploración desde la cabeza hasta los pies y revisamos todos los signos de alarma que se pueden presentar y varias de las cosas que vemos es el color de la piel del bebé, si está amarillo o no, el grupo sanguíneo, la prueba de TSH, ahorita vas a hablar de eso, pero también si hizo chichi, si hizo popó, porque este tipo de cosas que nosotros evaluamos cuando el niño está aún en el hospital para poder decir se va para la casa, son importantes. Y también son importantes porque en ese momento las mamás tienen mucha angustia y siempre dicen, no me baja la leche suficiente y qué leche le puedo comprar. Entonces, tú que eres experto en lactancia materna, me encantaría que nos hablaras de eso, de esos momentos previos. Eso es cuando ya le van a dar salida, ya hizo chichi, ya hizo popó, ya lo registraron, porque es importante también darle una identidad y que pertenezca a esta sociedad. Es el primer derecho democrático de nuestros niños, ¿no? Entonces, cuéntanos ese momento antes de que se vaya para la casa, cuáles son esas recomendaciones o los signos en los que mamá y papá o cuidadores o cuidadoras o mamás pueden estar pendientes de estos recién nacidos. Así es, así es. Yo creo que es importante que las familias, ¿verdad?, que están en este proceso, deban tener en cuenta cuáles deberían ser esos criterios que ellos como familia pudieran estar pendientes para que el alta sea de la forma más segura. Uno de los criterios que debe tener, ya Iliana lo comentó, y es que existe una revisión por el médico general o por el pediatra que garantice que ese bebé está en condiciones estables para irse a la casa. Número 2,
que durante el proceso de observación haya tenido un episodio de orina, ¿verdad? Y haya hecho deposición. Eso es un criterio para irse a casa. Número 3, que le entreguen a ustedes los resultados del grupo de sangre, que es la hemoclasificación, y la prueba de la TSH neonatal, que se hace a todo niño en Colombia y que usualmente se toma de la sangre del cordón, y que es importante conocer el resultado, ya que si sale alterado hay que repetir o hacer intervenciones tempranas. De la misma manera, y así lo establece la normativa en Colombia, hay una ruta integral, digamos, que está asociada a todo este cuidado, y es que ojalá una mujer en periodo de lactancia, iniciando su proceso, tenga 2 o 3 tomas de lactancia efectiva, donde ella sienta que no va a tener dolor, donde ella entienda cuáles son los hallazgos que le permiten entender que le está pasando leche a su bebé, para que ella pueda entonces irse a la casa de la forma más segura. Y de esta manera nos adentramos al proceso de la lactancia. Hay algunas, digamos, todos estamos en un proceso en el cual queremos que cada escenario, cada institución de salud se vuelva más amigable con el proceso de lactancia, pero amigable no en el sentido del nombre, amigable desde el sentido del apoyo y la empatía hacia una mujer y hacia una familia que está en el proceso de cuidados del recién nacido y de lactancia. Hay unas situaciones que realmente no son tan respetuosas con la mujer que inicia el proceso de lactancia, y es que en el momento en el que tiene alguna dificultad, el personal de la salud de cualquiera de los integrantes, sea médico, enfermera, cualquiera, llega a presionar con fuerza sus pechos y a decir, mire, usted no tiene leche, venga y mejor dele fórmula. No, en ese momento las familias deben estar empoderadas con el conocimiento y entender que durante los primeros 3 días la glándula mamaria, el pecho, lo que produce es calostro. Y este calostro es una leche, ¿verdad? La inicial, que es tan importante, que tiene nutrientes, que tiene proteínas, que tiene anticuerpos, pero que tiene una característica, y es que no se ve, es de pequeña cantidad. Yo a veces les digo a las familias, la lactancia es un acto de fe, es creer en lo que no se ve. Y allí es donde está la confianza que necesitamos de parte de la familia, en que entienda que esos primeros 3 días no va a existir una producción exagerada de leche materna. Lo que va a existir es la confianza en que en la medida en que existan frecuencias de lactadas o de pegadas al pecho, esa producción va a ir aumentando en frecuencia y en producción. Pero viene la pregunta, ay doctor, es que a mí me ficharon y me dijeron que no me salía, y entonces, ¿cómo sé yo que mi bebé se está alimentando bien? Y esa es una pregunta importante, porque las mamás tienen ese sentimiento protector, que quieren garantizarle a su bebé lo mejor. Y entonces, si no ven, dicen, no, yo tengo que ofrecerle algo porque está llorando, es por hambre, está llorando porque yo no le estoy dando, y viene el sentimiento de culpabilidad por parte de ella. Pero la estrategia está, y es contar el número y características de las deposiciones y la cantidad de veces que orina. La clave entonces es la siguiente: un bebé recién nacido hace una orina por cada día de vida. Quiere decir entonces que el primer día hace mínimamente una orina, el segundo día mínimamente 2 orinas, el tercer día mínimamente 3. Entonces, de esta manera, si ustedes están pegando a su bebé al pecho y están notando que está mojando los pañales, es porque están haciendo un buen trabajo. De la misma manera, las deposiciones van a ser un aspecto clave. La primera deposición del bebé se llama meconio. La van a ver que es de una consistencia muy viscosa, muy oscura, es negra, y el primer día suelen hacer muchas deposiciones, y es precisamente porque ese calostro que ustedes no ven pasa al bebé y hace que en los intestinos se muevan rapidito y ese niño empiece a eliminar ese meconio. Pero recuerden, el primer día la deposición es de color negro. El segundo día la deposición es de color verde. Y el tercer día
Cuando ya la mayoría de las mamás sienten que los pechos están grandes y que ya no es calostro, sino una leche de transición, cuando ellas sienten eso, ya las deposiciones van a cambiar a un color marrón. Si su bebé está orinando y tiene esta transición en los colores de las deposiciones, quiere decir que usted está haciendo un excelente trabajo. No tiene que usar un extractor esos primeros días porque lo único que va a hacer es frustrarse. Allí no va a aparecer un volumen grande de leche. Ahí lo que necesitamos es una cuota importantísima de confianza en que su labor de madre la está llevando a cabo de la forma adecuada, basándose en esos pilares que hemos hecho mención, las características de la orina y de las deposiciones. Hay una pregunta y es, ¿qué recomendaciones tienes precisamente en ese momento sobre las pezoneras? Las pezoneras, a veces los primeros días se genera un sobreuso, ¿verdad? Las personas entonces por no generar un acompañamiento que permite que tengan una adecuada posición, postura y el bebé tenga un adecuado agarre, genera dolor. Y esa no corrección, la forma más fácil es decirle a una mamá, utilice una pezonera. Ojalá la instauración de una pezonera esté de la mano de un profesional que conozca aspectos de lactancia materna y no que sea una situación por salir del paso, por querer solucionarlo rápidamente. Porque luego sacar una pezonera es muy difícil porque el bebé entonces se acostumbra a ese tipo de succión. No estamos diciendo que no hay que usarla, sino que debe usarse, ojalá recomendada por un profesional que tenga conocimiento en el tema de lactancia materna, y los primeros días de lactancia lo que se requiere es una asesoría que permita que haya un buen agarre. Bueno, una pregunta también. Bueno, ya nos dieron el bebé y nos vamos a casa. Había una pregunta hace un rato que decía, ¿cada cuánto, con qué frecuencia recomiendan o no las visitas? Porque la primera foto en todos los grupos de WhatsApp de la familia es la foto del recién nacido y todos ya tienen el regalo listo y ya todos quieren ir a ayudar, a acompañar, a dar recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación de las visitas en las casas donde hay bebés recién nacidos? Yo creo que un punto en el que la mayoría de los pediatras estamos de acuerdo es que en esos primeros días se restrinjan las visitas, porque realmente es una condición de riesgo para un bebé que todavía no tiene un esquema de vacunación para protegerlo de muchas de las infecciones, que muchas de esas personas que pueden visitar a esos bebés pueden tener infecciones que en ese momento están cursando de forma asintomática, pero sí tienen la capacidad de transmitirla, y que hay enfermedades que los adultos quizás no presentamos los síntomas, pero que sí somos portadores de algunos virus o bacterias, y estamos haciendo nombramiento especialmente de aquella bacteria que produce la tosferina, ¿verdad? Entonces nosotros lo que recomendamos es restringir las visitas y que se diseñen estrategias de parte de la familia para darle la información apropiada al entorno familiar. Es decir, no sé, ahora las redes sociales nos facilitan muchas cosas, no sé, crear una carta, ¿verdad? Un documento, una fotografía en donde diga, mira, mi bebé nació bien, aquí les manda un saludo, estaríamos contentos de saber que ustedes la están pasando bien porque están contentos por lo que está pasando con nosotros. Pero lo ideal es que en este momento nosotros estamos conociendo a nuestro bebé y nos gustaría tener un espacio de intimidad, porque eso se requiere. Alex, ahí sería, manden el regalo, pero nos visitan después. Eso, manden el regalo, pero nos visitan después. Eso sí sería obviamente importante. Realmente la familia va a necesitar de una red de apoyo. Ojalá esa red de apoyo, que no será un núcleo gigantesco, sí tenga un esquema de vacunación que se haya colocado antes del nacimiento contra tosferina, contra influenza, y ojalá si tiene algún síntoma respiratorio no asista, y si no tiene ningún síntoma y va a acompañar, porque va a acompañar, ¿verdad? Higiene de
manos y ese tapabocas que esté allí en constante uso, porque hay que decirlo, las familias, ¿verdad?, que tienen un bebé recién nacido van a necesitar una red de apoyo cercana que les ayude a gestionar ciertos aspectos de la actividad que tienen en casa. Entonces, en esos casos, eso debería programarse con anticipación para que esa persona que acompaña tenga un esquema de vacunación contra el virus de la influenza, contra la tosferina y obviamente apoyen ese proceso como de protección a ese bebé recién nacido. Los regalos son bienvenidos y ahí los dejan entonces. Bueno, otras preguntas. ¿Cada cuánto se baña un bebé? ¿Desde cuándo hay que bañar al bebé? ¿Cómo cuidamos el cordón umbilical? Y esto de se pone al sol, no se pone al sol, ¿qué sugieres de esto? Ahorita preguntaban cuándo se le deben poner los aretes a las niñas, ¿no? Esas preguntas que nos sugieres de esos cuidados ya cuando estamos en casa. Vamos vamos a empezar con el tema del baño. El tema del baño es realmente una decisión familiar. Eh, lo que sí debería pasar es que el baño se difiera a más allá de las 24 o 48 horas. Eso sí, ojalá que suceda en la mayoría de los entornos. O sea, eso quiere decir que no recomendaríamos el baño en la institución en la que nace el bebé. ¿Por qué? Seguramente muchas de las personas que están aquí tienen o han escuchado todo el aspecto de estas bacterias benéficas que tenemos en nuestro cuerpo a las que llamamos microbiota. Ese ecosistema de bacterias benéficas, ¿verdad? Que ese momento en el que el bebé pasa a través del canal del parto, ¿verdad? Adquiere y esas bacterias benéficas deberían crecer de forma adecuada en esas primeras 48 horas en la piel del bebé, porque tienen un efecto netamente protector. Entonces, ojalá eso se difiera en el hospital y ojalá bañarlo después de las 48 horas. De allí en adelante va a ser importante cuál es la decisión que toman los padres. Pero también es interesante que para que ese baño se dé de una forma segura, deben cumplirse ciertos requisitos. Número uno, la temperatura del agua debe ser muy cercana a la temperatura corporal. Quiere decir que ese agua debe estar a una temperatura en 35 o 36 grados centígrados. La temperatura del medio ambiente, del cuarto de la habitación, debe estar en unos 24 grados centígrados y ojalá no existan corrientes de aire. El tiempo del baño debe ser inferior a 5 minutos y ojalá la persona que va a acompañar el proceso del baño tenga todo a la mano, ¿verdad? Para evitar accidentes. El uso de los productos debe ser aptos para la piel, o sea, debe tener un pH adecuado y eh, debe declarar que es sintético, ¿verdad? Que obviamente eso es detergente sintético, no es un jabón, es un limpiador líquido y de esa manera entonces se asegura de que ese proceso de baño es adecuado. Una de las preguntas que surgen es, si está con el cordón y el cordón no se ha caído, ¿yo lo puedo bañar? Claro que sí, si esa es su decisión, usted lo puede bañar teniendo la salvedad de que al sacar el bebé lo que tiene que hacer es secar muy bien el cordón, ¿verdad? Y ojo con que los bebés recién nacidos los primeros 7 días pierden peso. Y si ese periodo del baño no se da con las recomendaciones que hemos mencionado, es posible que pierda mucho calor y pierda más peso. Por lo tanto, si estas recomendaciones que dimos no se van a dar, es mejor postergar al baño después de ese día 7 o 10 de vida. Retomando con lo de la limpieza del cordón, hay algo en los que están en común acuerdo las sociedades de pediatría de europeas y americanas en las que establecen que esta limpieza del cordón debe ser una limpieza en seco y que ya no estamos usando soluciones antisépticas como el alcohol, como el yodo, el merciolate, el isodine, nada de esas cosas, ¿verdad? Deberían utilizarse y que esta limpieza debe hacerse en seco. La idea es entonces que el cordón se seque y entre a esa fase en la que se momifica y para que esto se dé hay que mantenerlo seco y no usar antisépticos porque esas bacterias son las que se van a comer ese cordón y van a hacer que ese cordón caiga. Por lo tanto, nada de usar
estas soluciones antisépticas. Y con respecto a los baños de sol, esto también es un proceso de educación que nosotros estamos llevando a cabo porque sabemos que la historia que traemos a cuesta de nuestras familias es un momento también de contacto, ¿verdad? Y es que lo cargaban a uno, lo exponían al sol, pero bueno, los tiempos van cambiando, las situaciones medioambientales también se van modificando y cada vez más tenemos una capa de ozono deteriorada que permite el paso de aquellos rayos que son deleterios o dañinos para la piel de un bebé. Por lo tanto, nuestra recomendación va a la no exposición a la luz solar. No debemos exponer a la luz solar a nuestros bebés recién nacidos. Tienen una piel muy delgada y además de eso, antes de los 6 meses no está permitido el uso de bloqueadores solares. Por otro lado, la exposición al sol no disminuye la probabilidad de que no se coloque amarillo, ¿verdad? Porque si no en Río Hacha, en Barranquilla, no existieran niños con ictericia, porque allá lo que sí hace sol, ¿verdad? Entonces, no a la exposición solar como experiencia y sobre todo aquí en las últimas semanas en la ciudad de Medellín ha estado un poco nublado y tuvo el caso de un bebé recién nacido que tiene una quemadura de primer grado en cara porque le dijeron que lo expusiera al sol. Y la persona me dijo, no, pero y es que tampoco había sol, el día estaba nublado. Fíjense ustedes lo que sucede con esa exposición, incluso en días nublados. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación es no a la exposición solar, porque lo que se hacía antes con la exposición solar era estimular, ¿verdad?, a que se produjera vitamina D en nuestro cuerpo. Pero ahora la mayor parte de los bebés salen con dosis de vitamina D que se otorgan por vía oral. Por lo tanto, no existe una necesidad para exponerlo y si están amarillos, entonces deberían consultar para determinar cómo están las bilirrubinas y si lo que requiere es un tratamiento con fototerapia que no tiene nada que ver con la exposición al sol. Alex, hay algo ya para ir cerrando, ir terminando. Muchas de las consultas que recibo de amigos y amigas que tienen este reto y este desafío de ser mamás y papás es que para ellos todo es muy raro con los recién nacidos. La manera en que el recién nacido respira, se asustan porque respiran demasiado rápido, porque hacen sonidos, porque tiran la puerta y el bebé brinca, ¿sí? Las lesiones que aparecen en la piel, tú acabas de decirlo, este es el primer mecanismo de defensa de los recién nacidos, los punticos que le salen en la nariz, puede parecer acné, ¿verdad? O sea, entonces, todo este tipo de cosas que me llama la atención cuando yo le digo a mis amigos, eso es normal, dicen, por Dios, todo es normal en los recién nacidos y las mamás y los papás se llenan de angustia. ¿Qué tips, por ejemplo, podrías darme? La semana pasada me llamó una mamá asustada porque decía que su bebé le estaban saliendo teticas y que la niña había tenido un sangradito, entonces este tipo de cosas ya para terminar, ¿cuáles son los motivos de consultas en tu página, Mi Primer Pediatra, que te escriben de las cosas que más preguntan las mamás y los papás de bebés recién nacidos, ya para ir terminando y esas recomendaciones que podrías darnos finalmente? Una de las cosas que más le llama la atención a los padres, ya que tienen un nivel hiperalerta por garantizar que su bebé esté en las mejores condiciones, es cuando notan que hace pausas respiratorias. Entonces, cuando ven esa pequeña pausa, ellos enseguida escriben, solicitan información porque piensan que en ese momento lo que tiene es un problema respiratorio grave, dejó de respirar. Pero especialmente esto surge porque hay una inmadurez del centro del cerebro que regula la respiración. Por eso es normal que hagan pequeñas pausas al momento de respirar. Eso realmente no es una señal de alerta. Lo otro, por lo que consultan con frecuencia, es precisamente por la aparición de brotes en la piel. Como la piel es esa primera barrera de contacto y usualmente empiezan a conocer cada uno la tela, ¿verdad? Los detergentes que le aplican a la crema, a la ropa, al lavarla. Entonces la piel realmente es como una reacción alérgica leve de contacto, ¿verdad? En donde la piel le sale un brotecito de color rojo por todo el cuerpo, pero realmente eso no requiere ninguna intervención más allá
del uso de las cremas de cuidado diario. Eso es otro motivo de consulta frecuente. El otro que alarma a las mamás es cuando revisan el pañal y esa bebé tiene algunas pintas de sangre que salen de su vulva, de su vagina, ¿verdad? Las mujeres, las niñas pueden tener algo que conocemos como falsa menstruación o pseudo menstruación, dado por esos cambios hormonales que tiene la madre y que obviamente pasan a través de la placenta, llegan a esa bebé y pueden tener eso. Esto tampoco es una señal de algo grave que esté sucediendo. Ojalá sí puedan tener una consulta para garantizar que realmente sea esto. Porque lo otro que pueden ver es una manchita color rosadito, que no es sangre, es rosadito naranjado, que se llama cristales de uratos amorfos. Esa manchita rosada naranjita puede ser normal entre el segundo y el tercer día de vida. No es sangre, es que la orina está muy concentrada y deja esa mancha rosadita. Pero mucho cuidado, si esta mancha rosadita o naranjadita aparece y se permanece en el tiempo después del tercer día de vida, es porque el bebé entonces se está deshidratando. Y bueno, el recién nacido es un comunicador con talento, ¿verdad? Utiliza sus manos, utiliza el llanto, utiliza expresiones para decir cómo se siente, ¿verdad? Ese es el comportamiento del bebé recién nacido. Recuerden, el bebé recién nacido sí viene con un manual. Lo que pasa es que el manual viene con hojas en blanco en donde los papás van a ir escribiendo cada una de las cosas, y muchas de las cosas que van a tener que evaluar es precisamente esa, el comportamiento. Cómo le va con el ruido, cómo le va con la luz, ¿verdad? Cómo le va con las voces, cómo se tranquiliza más con el contacto. Y eso sí que realmente importa. Por ahí vi una mamá que está preguntando por los aretes. Los aretes se pueden colocar anteriormente, ¿verdad? Yo creo que en el momento hasta que nosotros estudiamos pediatría, decían que ojalá que tuviera el esquema de vacunación inicial para poder colocar los areticos. Ya incluso las sociedades americanas establecen que si se hace en un entorno seguro, con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Que minimicen el dolor y el trauma, se pudieran llevar a cabo. Ya hay instituciones de salud que antes del alta ofrecen incluso ese servicio. Entonces, retomando con esto de los signos de normalidad, eso es una de las cosas que podemos decir. El sobresalto o ese reflejo que conocemos como moro es también una condición normal. Lo que no es normal es la presencia de fiebre, la presencia de hundimiento en las costillas, la presencia de vómitos, ¿verdad? La presencia de un color amarillo que ya no sea solo en la cara y en el pecho, sino que sea en el resto del cuerpo. Esas sí serían señales de alarma. Hay que apelar al instinto, ¿verdad? Si una mamá no ve bien a su bebé, lo que tiene que hacer es consultar, ¿verdad? Eso hay que apelar a ese sexto sentido. Si usted no lo ve bien, consulte y pida ayuda. Pida ayuda para que usted se quede tranquila y le den las recomendaciones. No importa lo que le vayan a decir en un servicio de urgencia. Bueno, estamos también humanizando el proceso de atención médica, pero si usted va, es precisamente para que le aclaren la duda, sea una cita prioritaria al servicio de urgencia, para tranquilizarle y ayudarle a resolver esa duda o esa inquietud que tiene. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Mi bebé tiene un mes de vida, padece de mucho reflujo, pujo, hace fuerza y puñitos al hacer popó, ¿verdad? Entonces, las otras preguntas son el tema de los gases, ¿no? Sí, estas manifestaciones de disconfort en el sistema gastrointestinal son bastante frecuentes, ¿verdad? Y obviamente esto se da por la inmadurez del sistema intestinal. ¿Qué pasa? Normalmente el acto de hacer deposición es automático, ¿verdad? El ano se abre y el popó sale. Y ese proceso aún está en maduración en los bebés. Entonces ellos consideran o piensan que para hacer popó, entonces tienen que pujar para hacer apertura del ano. Eso realmente es un proceso que es madurativo, que va a ir mejorando con el tiempo, y que una de las estrategias que nosotros recomendamos suelen ser la realización de masajitos a nivel del abdomen. Y digamos, esto lo que ha generado es que nosotros los médicos queremos buscarle una solución a todo, ¿verdad? Entonces el bebé
que puja, el bebé que tiene esas manifestaciones gastrointestinales, entonces empezamos a colocarle apellido. Ay, no, es que es intolerante a la lactosa. Ay, no, es que tiene alergia a la proteína de leche de vaca. Y realmente se han hecho trabajos de investigación con bebés desde la cuarta semana de vida hasta los 3 meses, en donde se presentan más estos episodios, especialmente el llanto, porque el cólico del lactante se asocia a llanto. Y fíjense que se han seguido en el tiempo, no les han hecho intervenciones y la curva del llanto desciende a aspectos normales previo a ese primer mes y resuelve a los 3 meses sin ninguna intervención. Esto no quiere decir que usted se tiene que aguantar el llanto, que se tiene que aguantar el pujo, no. Hay estrategias que de la mano con su pediatra y que una de ellas puede hacer la realización de masajes en el abdomen en sentido de las manecillas del reloj, ojalá en 4 puntos del abdomen, por lo menos 3 o 4 veces en el día, permitirá que su hijo tenga una mejor digestión. Pero yo quiero que comprenda que esto no es una enfermedad y que el médico que le venda, que tiene la fórmula mágica para resolverle, probablemente no le está diciendo la verdad, porque estos son cambios normales, son madurativos y van a resolver con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Alexander. Bueno, estamos con el doctor Alexander Barrios ya respondiendo las últimas preguntas. Es importante a la audiencia recordarle que estos live los hace la Sociedad Colombiana de Pediatría a través de su programa y de su página Crianza Salud, y todas las semanas los tenemos. Alex, yo tengo una última pregunta para ya despedirnos. Gracias por toda tu generosidad y tus conocimientos, pero quiero que hablemos un poquito de eso de ser el papá de Luciana. Cuéntanos desde tu experiencia, no como pediatra, ¿cuál es el rol del padre cuando ya el niño está en la casa? Porque la mayoría de los papás dicen es que todo el vínculo es con la mamá es la que se lo pone, la mamá es la que le da la lactancia, la mamá, o sea, hay un psicólogo Winnicott que decía el padre apoya, y la hermosa palabra de paternar. Entonces, desde tu experiencia como pediatra, pero como papá de Luciana, ¿qué recomendaciones le das a esos papás que nos están escuchando ya para finalizar? Y una última recomendación, y agradecerle a todas las personas que se unieron, y que la próxima semana vamos a tener temas más interesantes. Adelante, Ale. Bueno, esa pregunta sí que es interesante, porque la segunda persona con la que un bebé recién nacido debe hacer contacto y debe tener apego es con el papá. Eso quiero dárselo como mensaje a los padres, a los papás, ¿verdad? La primera persona con la que establece vínculo de apego es con la mamá, pero la segunda persona es el papá, con el respeto de las abuelas, de las tías, de las personas que están en su entorno. Y los papás debemos respetar esa posición, ¿verdad? Pero el rol más importante del padre ante el cuidado del recién nacido y el apoyo a la lactancia materna es dar cariño, amor y afecto sin ir acompañado de alimento. Esa es la estrategia más importante, porque cuando un papá se mete eso en la cabeza y el bebé empieza a llorar, el acto no va a ser toma tú, que tú eres la que tienes las tetas, toma tú para que tú le des el alimento. No, papá, allí es donde tú tienes que establecer el vínculo, porque deberías dar cariño, amor y afecto sin ir acompañado de alimento. Ese es verdaderamente el rol del papá. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Alexander Barrios, experto en cuidados del recién nacido. Y bueno, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al programa Crianza y Salud por estos espacios. Los esperamos a toda la audiencia la próxima semana con temas más interesantes para padres y para madres. Muchas gracias. Chao.